Y a esa hora me despierta y me dice, falta este versículo. Y ya en la mañana que después levanté y ya me puse a sacar otra vez, volverlo a reestructurar para considerar el versículo que Dios tenía preparado para nosotros. Y después de que me lo da, pues estuvimos como media hora que me lo estaba explicando para que yo lo entendiera, por qué él estaba dándome ese versículo. Entonces vemos cómo Dios está pendiente de algo tan sencillo, tan, pudiera decirse cotidiano o sin tanta importancia, ¿no? Porque finalmente entendemos que hay posiblemente en las guerras, en las situaciones que vive el mundo, habría situaciones más importantes que esta reunión. Y sin embargo, él tiene cuidado de esta reunión, ¿no? Entonces, sintámonos que Dios tiene cuidado de nosotros. La predicación del día de hoy se llama Ayuda. Mi fe no da fruto. En la semana estuve estudiando alguna información científica, tratando de respaldar la idea que Dios puso en mi corazón y en mi mente de la predicación del día de hoy, para poder entender cómo funcionamos nosotros. ¿Por qué los domingos salimos de la iglesia motivados, incentivados, y llegamos a la casa y empieza a disminuir esa motivación? Y cuando ya es el lunes, ya se borró, ¿no? Y regresamos a nuestra vida diaria, a lo cotidiano, y aunque a veces lo recordamos, ya no sentimos las ganas, el entusiasmo, la fuerza para poder hacer eso que el domingo pensé que era bueno hacer, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar ese tema y vamos a tratarlo y espero poderme explicar bien. Y vamos a empezar con un pasaje que está en Mateo capítulo 9, dice Jesús, está hablando Jesús. Jesús se le acercan dos ciegos y empiezan a gritarle, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y mira que es de... Y ya Jesús les habla y ellos le dicen, pues, queremos recobrar la vista. Entonces Jesús les hace una pregunta importante. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y esta es la parte importante de nuestra fe. Cuando somos capaces de responder esa pregunta. Porque a veces quisiéramos que del exterior llegara el milagro hacia nuestro interior, sin estar mi interior preparado para recibir ese milagro. Entonces, me acuerdo que alguna vez vi un video de una predicación y habían orado por un señor que estaba ciego y recobró la vista. Y cuando recobró la vista, dijo él, no merezco este milagro. Inmediatamente volvió a perder la vista. Y dice que otra vez se agarraron a oración y oración. Nunca volvió a cobrar la vista. Entonces, vemos cómo es importante que nuestro interior esté preparado para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, para terminar el pasaje, dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. A lo mejor recibieron una visión 20/20 o menos o más, porque le dijo, bueno, si tú crees, bueno, conforme a tu fe, que se ha hecho. Entonces, vemos cómo
el mismo Jesús motiva, alienta que esta información quede registrada. Porque necesitamos creer. Y esa es la principal dificultad que enfrentamos hoy en día ante tanta tecnología, ante tanta televisión, redes sociales, películas, violencia, persecución, muerte, tragedias, drogas, alcohol y todo lo que el mundo nos ofrece. Hay tanta y tanta información que nuestro cerebro se satura, ¿no? Y a veces no sabemos si le hacemos caso a TikTok o a Facebook o a Instagram o a la televisión y no sabemos hacia dónde caminar. Y la Biblia va rezagándose y la palabra de Dios que estaba sembrada en nuestro corazón, como dice la parábola, nos empieza a ser arrancada, ¿no? Y la que estaba echada a raíz se empieza a secar y empezamos a apartar de nuestra fe. Entonces, necesitamos hacer un cambio. Y voy a explicarles cómo tenemos que hacer ese cambio, porque es importante esa parte de hacer el cambio. Todos nosotros tenemos entonces un gran reto por delante. Si nosotros pensamos, imagínense, si nosotros pensamos, somos una congregación relativamente pequeña, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros por el universo? Pero si Dios, como les dije al principio, tuvo el cuidado de irme diciendo versículo tras versículo y todavía levantarme hoy para decirme que me faltaba un versículo, quiere decir que somos importantes y que Dios sigue teniendo un propósito para nosotros. Pero necesitamos que nuestro interior esté preparado para ese propósito. Entonces ese gran reto requiere 3 transformaciones importantes. Número 1, definir a nuestro Dios. Todos sabemos quién es Jesucristo. Todos sabemos quién es el Padre, todos sabemos quién es el Espíritu Santo y todos sabemos y conocemos en términos generales el contenido de la Biblia. Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que esté actuando en favor de nosotros. Entonces, el primer paso es definir quién es nuestro Dios y al mismo tiempo sanar nuestro corazón. Porque esas 2 cosas tienen que ir de la mano y ahorita les voy a explicar por qué. Y finalmente, fortalecer la fe. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿quién es mi Dios? Porque la fe depende de quién creemos de quién creemos o de cómo definimos quién es nuestro Dios. Tenemos referencia en la Biblia de muchos reinos que hacían sacrificios humanos. Y de los que más Dios destruyó fueron porque esos sacrificios eran sobre niños. Entonces quiere decir que esa gente tenía tal convencimiento de quién era su Dios que no les importaba hacer los sacrificios que tuvieran que hacerse. Otra referencia son los soldados de todo el mundo que sacrifican sus vidas por sus ideales, por la patria, por la bandera, por la libertad, ¿no? Ahorita que vimos la situación que vivió Venezuela, murieron muchos soldados defendiendo a una persona que había traído destrucción y muerte a su país. Pero sin embargo, su disciplina y su formación
pues ni modo, si tenemos que entrarle al combate. Y sacrificaron sus vidas por sus ideales. Otras personas han sacrificado sus vidas por la conquista y vemos cómo Alemania sacrificó casi la totalidad de sus ejércitos buscando conquistar toda la parte europea. Y los soldados eran soldados con una ferocidad tremenda, o sea, eran imbatibles casi, porque perseguían en su mente, decían, esto es importante para Alemania, vamos por Alemania. La idolatría que tenían hacia Hitler los mantenía al tope en sus funciones. Personas que sacrifican por lo que creen que será su recompensa en la eternidad. No sé si han visto o escuchado los hombres bomba o los que se autoexplotan porque piensan ellos que es un sacrificio, algo que les va a traer una recompensa en la eternidad. Entonces vemos cómo sí es posible que el ser humano, una vez que ha definido exactamente lo que quiere y de quién lo quiere, puede ir a hacer sacrificios si es posible. Y lo vimos en Pablo, y lo vimos en Pedro, y en todos los apóstoles. Y lo vimos y lo podemos ver a través de la historia en todos los hombres y mujeres que en algún momento levantaron la voz para predicar a Jesucristo, que pagaron su osadía con la muerte. Entonces entendemos, digo, cuando leo toda la vida de Pablo, lo único que tenía que hacer era desistir de su doctrina. Y sin embargo, Pablo dijo, no, aquí morimos hasta el final, pero no me voy a retractar. Y lo apedrearon, ni lo torturaron, ni lo golpearon, y él se firme en lo que había creído. Esa es una identidad en lo que hacemos esto. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Tenemos que aprender a definirlo, escribirlo, memorizarlo, creerlo, grabarlo en nuestro corazón, porque con esa definición tendremos que enfrentar la vida. Convencidos en quién hemos creído y por qué hemos creído en él. Entonces, la vida espiritual no se avanza hasta que Dios esté correctamente definido en la mente, pero también en nuestro corazón. Si no están en sincronía mente y corazón, no podremos avanzar. Y seguiremos batallando con esa situación. Jesús dijo una pregunta que sigue confrontándonos hasta el día de hoy. Se le hizo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No le estaba preguntando, es que los discípulos de Juan el Bautista dicen que tú eres así, y los fariseos dicen esto, y no. Tú, ¿quién dices que soy yo? Porque si crees en él como el Todopoderoso, sobre ese camino debes andar. Eso nos da identidad como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo. Muchos creen en Dios. En México, pienso que casi el 99% de los mexicanos conocemos quién es Dios. De una o de otra manera, conocemos quién es Dios. Es muy raro encontrar una persona de cualquier clase social y de cualquier edad que no sepa quién es Dios. Pero no todos creen en Dios. Lo conocen, pero no todos creen en él. Hay quienes creen
que es un Dios que nos resuelve los problemas. Y cuando no nos lo resuelve, pues dejamos de creer en él. Hay otros que creen que Dios no nos confronta con el pecado. Que mientras lo tengamos en lo oculto, que mientras nadie nos sorprenda, no pasa nada. No nos ve Dios. Hay otros que creen que Dios no gobierna sobre nuestras decisiones. Piensa que si yo decido sobre mi vida, a Dios no le interesa. Y al contrario, Dios está consciente de cada una de nuestras decisiones. Y yo tengo la teoría de que cada decisión que tomamos modifica nuestra realidad y va a ir cambiando, ¿no? Y les explicaba hace un tiempo cómo mi decisión de hacer un curso, una maestría, generó para Dios un abanico de posibilidades para bendecirme. No me lo dio así al primer momento que tuve la decisión. Tuve que pasar 2 años estudiando y preparándome para eso. Y no fue sencillo. Pero yo estaba pensando en la recompensa, más que en el tiempo que tenía que dedicar. Otros creen que Dios reduce o se deduce o se centra exclusivamente en emociones o tradiciones humanas. Si hay mariposas en el estómago, entonces quiere decir que es de Dios. Si no pasó nada, entonces no es Dios, ¿no? O lo abocamos a una tradición, ¿no? Pues así me enseñó mi abuelita y mi mamá y pues así lo hago yo, ¿no? Pero, ¿cuál es tu fundamento teológico? No, 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 no. Es la tradición familiar, nada más. Pero en la Escritura revela con claridad quién es Jesucristo. Número 1, es Dios Todopoderoso convertido en carne. Juan 1:14. Dios, el que hizo el universo, la tierra y las estrellas, decidió hacerse tan pequeño como un embrión, tan indefenso como un niño recién nacido, tan dependiente que tuvo que conformarse con el cuidado de su madre y de su padre para enseñarnos cómo vivir una vida de fe. Número 2, Él es nuestro Salvador. Él vino, Juan 3:16, a salvar el mundo. No vino a juzgarnos, no vino a señalarnos, no vino a decirnos, no, tus pecados son muy tremendos, no hay manera de corregirlos. No, Él vino a salvarnos. Pero también es nuestro Señor y es la parte más importante y es la parte más importante de todo esto. Porque no puedo quedarme con la salvación sin entender que es mi Señor también. Y les he platicado cómo me habla en el 2008 y me dice, veo un debate en tu corazón entre si te esfuerzas en tu carrera o te esfuerzas en lo que yo quiero que hagas. Entonces decidí y ya no vas a ascender, ya no va a pasar nada en tu carrera. Quiero que te dediques exclusivamente a mí. Y como ser humano le dije, bueno, ¿y por qué?
¿por qué no me preguntaste si era lo que yo quería? Y su respuesta fue clara, a ver, tú me dijiste, tú eres mi Dios, haz con mi vida lo que tú quieras. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Y escuché mi voz cuando lo dije. Dije, sí lo dije. Entonces, ¿por qué te enojas? Soy tu Dios y yo decido que ya tu carrera profesional terminó. Quiero que te dediques a lo que yo te voy a decir que debes hacer. Es mi Señor. No puedo debatirle. Fue mi decisión. Un Cristo mal definido en nuestra mente y en nuestro corazón produce una fe débil, porque estamos tambaleando. ¿Será? ¿No será? ¿Confiaré? ¿No confiaré? ¿Me espero? ¿No me espero? Es que ya le dije a Dios, ya oré y no me ha respondido, ¿no? Y aquí estoy. Y no nos damos cuenta que Abraham tuvo que esperar 30 años, que Moisés esperó 40 u 80, y que David lo hizo rey, pero tuvo que esperar 15 años a que se consolidara su reino. Y durante ese tiempo, todos ellos, no fue fácil su vida. Entonces, pero yo quiero respuestas de microondas, 3 minutos y listo. Entonces, cuando definimos mal quién es mi Dios, mi fe siempre será débil. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No avanzamos en la fe porque seguimos a un Cristo que no nos gobierna completamente. No gobierna nuestra vida en la plenitud que Él quiere hacerlo. Como que le damos permiso de ciertas cosas, pero hay otras cosas que me reservo el derecho de admisión y digo, no, Dios, aquí yo. Esta es mi decisión. Y tal vez esa decisión sea de manera inconsciente también, porque no lo sabemos, ¿no? A veces me hace sentir miedo. Tengo que mañana renunciar a mi trabajo y ir en busca de otro, y lo primero que me hace sentir es miedo. ¿Qué va a pasar? O tengo yo que platicar con alguien y me hace sentir vergüenza. O tengo yo que compartirle el evangelio que he visto, que mi vecino, que mi hermano, que mis compadres, que mis sobrinos necesitan a Dios. Pero me da pena hacerlo. Y como me da pena, pues no lo hago. Y ayer precisamente veía a un personaje en la televisión y le preguntan a él por qué se ensañaba tanto con un subordinado. O sea, cada vez que lo veía, lo atacaba, lo molestaba, lo hacía sentir que me caes mal, ¿no? Entonces, cuando le hicieron la pregunta, se sentó detenidamente y dice, cuando yo estuve en la prepa, por decirlo así, en preschool, dice, durante un año, para iniciar la clase de deportes, tenía yo la obligación de subir un cabo con las manos, ¿no? Y durante todo el año, nunca pude hacerlo. Por más que le pataleé, le jalé, le intenté, nunca pude hacerlo. Y toda la clase se burlaba de mí. Y me dolió. Me hizo sentir mal. Me humillaron. Se burlaron de mí.
Hoy ese personaje era un prestigioso abogado egresado de Harvard. Pero cada vez que veía a esa persona, como esa persona representaba a ese chamaco en el Cabo, el verlo le traía a memoria ese momento tratando de subir el Cabo. Y lo sentía, hacía sentir enojo y frustración y ganas de venganza de todo lo que le hicieron en su juventud. Ese es un corazón que no ha sanado completamente, que no ha perdonado completamente, que no está haciendo las cosas bien, porque un corazón herido, lo único que sabe hacer es herir a otras personas. Porque el definir claramente quién es mi Dios siempre confrontará mis emociones y mis pensamientos con quién es mi Dios. Porque creer no es lo mismo que confiar. Muchos creen en Jesús, pero no confían sus vidas a Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Jesús, y no hacéis lo que yo digo. Lucas 6:46. Si definimos quién es mi Dios, debo actuar conforme a lo que he creído y a quién he creído. Y él dice que no nos avergonzará. Podemos tener confianza en lo que hemos creído. Entonces la fe se detiene cuando hay resistencia a rendir áreas del corazón. Áreas que nos sigan gobernando, como el miedo, como la vergüenza, como el dolor, el sufrimiento, el abuso, cualquiera de esas situaciones. Y todos las tenemos. Todos tenemos ese problema. Porque todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles en la vida. Y todos tenemos necesidad de que Dios la sane, pero el problema es de que no siempre deben ser sanadas. Otras veces deben ser fortalecidas y otra vez deben de rendirse a Dios y deben de hacer las cosas como Dios quiere. Y ese proceso a veces es el que no queremos hacer. Cuando hay culpa que no ha sanado por lo que hice o por lo que no hice. Cuando hay miedo al cambio. El miedo es la fe en sentido opuesto. Mientras la fe me hace valiente y confiado, el miedo, aunque suene redundante, me hace sentir miedo en todo. Hay doble identidad espiritual. Cuando hay doble identidad espiritual, por un lado creo, pero por otro lado dejo que el viejo hombre me siga gobernando, me siga diciendo qué es lo que tengo que hacer. La fe no se estanca por falta de información bíblica, sino por conflictos internos que no es sabido resolver. El corazón herido siempre va a bloquear la fe. Y tengo que sanar de una o de otra manera. La ciencia confirma que la Biblia enseñó bien cuando dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tal vez la Biblia no lo explicó en qué consistía, pero hoy la ciencia nos explica eso que les acabo de decir. Si mi corazón no está completamente sano, mi fe siempre será una fe débil. Y siempre estaré batallando entre si camino con fe o me quedo sentado sin hacer nada. Las decisiones humanas
no se toman solamente desde la razón, desde el pensamiento o desde la voluntad, sino desde las emociones profundamente almacenadas en el cuerpo y en la mente. Todos hemos vivido esas situaciones, que tenemos miedos ahí pendientes, guardados. Y cuando vemos el escenario, lo primero que recuerdo es aquel momento en el que no pude hacerlo, en el que me sentí avergonzado, en el que me faltaron el ánimo, que no tuve la decisión de decir que sí, o no tuve la decisión de decir que no, y quedé avergonzado. Y ahí está guardado. Cuando una persona vive con miedo, con culpa, con vergüenza o con trauma o con cualquier otra emoción, el cerebro entra en modo amenaza, activando las alarmas y bloqueando los procesos de cambio y de aprendizaje. Porque yo quiero hacer las cosas. Estoy seguro que todos quisiéramos ser gigantes de la fe. Predicar, enseñar, ser predicadores de esos que salen en la televisión, que tienen sus programas en enlace, que tienen grandes multitudes, que se llenan estadios, que la gente los busca por su fe. Todos quisiéramos ser así. Pero el miedo al trabajo, el miedo al cambio, el miedo a dejar la comunidad de mi sillón, aquí estoy. Además tengo que mover el dedito para ir cambiando de canal. A que tengan que estar orando y estudiando y predicando y voy para allá y para acá. Entonces, aunque el cerebro quiere, el corazón no lo deja. Y cuando entra en conflicto esa situación, hay un órgano de nuestro cerebro que se llama amígdala. Te bloquea y te dice, no lo hagas. No lo hagas porque aquí tengo información de miedo, de temor, de vergüenza, de culpa, que me dicen que vas a fracasar. Mejor no lo hagas. No lo intentes. Quédate en tu cama. Ahí vas a estar bien. Prende la tele. Ya va a empezar las Kardashian. Quédate. Ya se queda. Bueno, pues, aquí estoy bien. Que tengo que estarme mojando ¿no? Pero ahí está la situación. Y eso no deja crecer mi fe. No deja hacer esos cambios que necesito. Cambiar pensamientos sin sanar emociones no transforma nuestras vidas. Yo lo he visto. Yo lo viví en ese sentido. Me tuve que enfrentar a muchas situaciones en las que hubiese preferido que mi mamá estuviera junto a mí o que mi papá estuviera respaldándome. Y con lágrimas y con dolor y golpeado y maltratado, tuve que levantarme y decir, no, de aquí no me voy, aquí yo quiero estar y y seguiré esforzándome para hacerlo. El cerebro evita lo nuevo si el cuerpo sigue percibiendo peligro. Yo tenía un compañero, ya teníamos cuando menos 10 o más años en la Armada, y le tenía un pánico al mar, pero pánico. Entonces, se llega el día de un examen sorpresa, yo andaba navegando por Manzanillo, Colima, y me dicen, entren todos a puertos y les va a hacer un examen. Y era un examen de natación. Entonces, nos subimos al muelle y dice el evaluador, yo los voy a ir nombrando y cada vez que nombre a uno, se tira al mar. Y era más o menos como 3 metros de alto y caías al mar. Ya se van nadando y salen allá, de aquel lado van a ir saliendo todos. Entonces es la flotación
y nadan hasta allá, que son 100 metros. Esa era la prueba. ¿Ya? Ricardo, presente. Ya estaba yo en la playa viendo y veo a mi compañero. Fulanito, presente. ¡Blup! Y no salió. Se fue caminando por abajo. Pero no nadó porque le tenía miedo. ¿A qué le tenía miedo? No sé a qué le tenía miedo. Pero le tenía miedo. Yo me acuerdo de mi hija, Grecia, tenía 4 años. Cuando la subí a mi barco y le dije desde la proa del barco, que estaba más o menos 2 metros, yo estaba nadando en el mar. Le dije, aviéntate, yo aquí te espero. Sin dudarlo un instante se fue, se subió, se aventó. Nunca le tuvo miedo al mar, nunca. Pero el temor nos paraliza, el temor nos elimina, nos tumba, no nos deja avanzar. Cuando hay temor en el corazón. Espiritualmente hablando, un creyente puede conocer la palabra de Dios, pero si su corazón sigue herido, vivirá una fe detenida. Dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y muchas veces hemos escuchado este versículo pensando que Jesús hablaba de que ellos andaban buscando dinero, algunos, que otros ya se querían ir a su casa, que otros estaban aburridos, que otros no querían estar ahí. Pero también había gente que necesitaba sanar del corazón, que habían sufrido en la niñez, que habían sido abusados, maltratados, dolidos, que habían sufrido hambre, escasez y que necesitaban sanar el corazón. La mujer de flujo no solamente que necesitaba sanar del flujo, necesitaba sanar también de todo el dolor y del sufrimiento y que ahora tenía que enfrentar una vida sin dinero y sola y le habían abandonado a sus familiares porque estaba pecadora, pues solamente los pecadores tenían esas enfermedades. Pues todo eso Jesús tenía que cambiar. Por eso la sanaste y la salvó. Las dos cosas, para que pudiera sanar su corazón. Fortalecer mi fe es un proceso, una identidad y una relación. Para que yo pueda fortalecer mi fe, debo primero tener una identidad. Primero entender que es un proceso, que esto se va a ir haciendo poco a poco. Nadie nace de un día para otro ya, con todo cambiado. Después, entender mi identidad en la fe. Y finalmente, entender que fe significa una relación con el autor de la fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Rendir tu identidad, no solo tus metas espirituales. La ciencia enseña que el cerebro responde mejor a la identidad que a la presión externa. Se lo voy a explicar. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿o no? Y hoy te levantaste y te paraste de la cama y dijiste, soy hijo de Dios. Me voy a vestir como hijo de Dios. Voy a desayunar como hijo de Dios. Voy a orar como hijo de Dios. Voy a agradecer como hijo de Dios. Voy a compartir como hijo de Dios.
Si ustedes ven a los príncipes, ¿no? Cuando llegan a la mesa, el mayordomo, la servilleta, el cafecito con 2 dedos, porque es su identidad. Ves al militar, bien uniformado, pecho erguido, mirada al frente, vista de que no me han pagado, recio. Si alguien a veces pregunta, ¿hoy está enojado? No, soy militar. ¿No? Entonces, es mi identidad. El 16 de julio del 84, entré a la Escuela Naval, estaba estudiando en el Tecnológico de Veracruz, la ingeniería, fumaba, tomaba, viernes y sábado de parranda, toda clase de abusos de aquel tiempo por mi edad y por la libertad que habían dado de que mientras trabajes y hagas, mientras, como quien dice, mientras tengas dinero para tus vicios, ahí es tu problema, ¿no? Entonces, hice todo lo que quería hacer. Pero el 6 de julio entré a la escuela y me convencieron de que ahora era un cadete y que era militar. ¿No? Erguido siempre, bien parado, nada de estar así o así, bien parado siempre. Puedo saber la distancia de mis pies de punta a punta sin ni siquiera voltear, porque lo practiqué miles de veces para saber en qué momento pararme firmes. Pies juntos, 30 grados de separación en mi punta de los pies, rodillas fuertes, pecho salido, hombros hacia atrás, mirada al frente. Ahí está. No necesito verlo. Sé que ahí está. ¿No? Tan fuerte fue mi identidad con esa escuela que 3 meses después salgo de vacaciones, pido ir a Mazatlán, me dan de Veracruz a México en el Jarocho. Yo no sabía, nunca había bajado en tren de Veracruz a México. O no, en esas condiciones. Sí lo había hecho, no bajo esas condiciones. Entonces llego con mi uniforme de vacaciones, negro, gorra, mi talegón, y el tren estaba a tope, lleno hasta los pasillos. 8 de la noche, zarpamos. Todo el mundo, los que no ligaron lugar, se acostaron al piso. Yo me paré, posición de descanso, manos cruzadas así. Once horas y media. Como a las 6 de la mañana, una señora se levanta, cadete, siéntese, no hay problema, nadie lo está viendo. No, señora, no es que me estén viendo mi uniforme, no puedo sentarme en el piso. Aquí estoy bien, gracias. No me senté. Eso es identidad. Cuando aceptamos quiénes somos, aunque las circunstancias sean malas para nosotros. Así fue Pablo, así fue Pedro y así fueron todos los apóstoles. Y así fue Jesús.
Si tú y yo somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, esa debe ser nuestra identidad. A pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que pensemos, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, del sufrimiento, del maltrato, de todo lo que me tenga que decir, yo siempre me voy a comportar como hijo de Dios. Porque sé en quién he creído. Tal vez en este mundo no alcance ni las riquezas, ni la fama, ni la gloria que yo quisiera. Pero sí tengo consciente que mi eternidad estará con Él. Para mí eso es suficiente. Y reconocer nuestra identidad, evita esos traumas, ese dolor, ese miedo interno. Les he contado cuando fui a tirar de paracaídas. Yo ya temblando, apenas podía caminar. Pero dije, desde que amaneció sentí miedo. El día que iba a saltar, ese día, desde que amaneció sentía miedo. Estaba yo en la Ciudad de México, tenía que ir hasta Cuernavaca. Estaba lloviendo. Dije, no, ya no voy a ir. O sea, está lloviendo. Pero sentía miedo. Dije, no, tengo que ir. Ya, mi esposa, vámonos. Todo el camino lloviendo. Llegamos allá y dijo el instructor, vamos a esperar que deje de llover porque las nubes están muy bajas y no van a poder lanzarse de paracaídas. Ya es de Dios que no salte. Bien. Pero vamos a esperar. Pasaron 2 horas y ahora sí, vámonos a saltar. Me pusieron el equipo. Me dijeron, ahora sí, vámonos al avión. Iba yo temblando de miedo. Pero yo dije, el miedo no me va a vencer. Porque si hoy tengo miedo de esto, mañana tendré miedo de cualquier otra cosa. Con todo y miedo, me subí al avión y me lancé de paracaídas. Pero no me dejé derrotar por el miedo. Eso es identidad. Saber quiénes somos, aunque no lo quiera, aunque no lo sienta, aunque parezca difícil y complicado, si yo soy hijo de Dios, tengo una identidad que me define para hacer las cosas de Dios. Y tengo un respaldo. Marcos 16 dice, y estas señales siguieron para que mi palabra fuera confirmada en todos los que predicaron el Evangelio. Eso era la identidad. Y eso vence cualquier situación que nosotros tenemos por ahí todavía almacenada en alguna parte de nuestro ser. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No solo me rindo, sino también decido mi identidad. Cuando Cristo es todo. Pablo hubiese podido desistir. Pablo pudo haber huido. Pablo pudo haber dejado que todas las cosas allá, bueno, ya me pegaron, ya me azotaron, sale pues, ahí mueren, vámonos a nuestra casa. Ya. Pero no, Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que decido mi vida. Ya no soy yo el que decide lo que tengo que hacer. Ya no soy yo el que decide no predicar, no dar testimonio, no evangelizar. Ya no soy yo el que decide no levantarme a orar. Ya no soy yo el que decide qué hacer y no hacer. Ya no soy yo porque Cristo vive en mí. No está sí está en el reino allá sentado en el trono, sí está allá, pero también está aquí. Y Él
gobierna mi corazón. Ya no soy yo, Cristo lo es todo en mi vida. Sea escasez, sea abundancia, sea ayuno, sea abundancia de pan, sea desnudez, sea la ropa. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Y esa es mi identidad. Renueva tu mente, pero sana tu corazón. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar, que la voluntad de Dios para nosotros, para ti y para mí, es buena, es agradable y es perfecta. Si yo no renuevo mi mente y mi corazón, siempre estaré dudando de la voluntad de Dios en mi vida. Siempre estaré pensando que Él no me debe, que Él no me ha dado lo que yo quería, que Él no es bueno conmigo. Porque estoy pensando como el mundo. Porque sigo sintiendo miedo, culpa, rechazo, dolor, tristeza, depresión en mi corazón. Y de esa manera sigo actuando. Porque como estoy lastimado, sigo lastimando. Porque no puedo sentir compasión, bondad hacia las demás personas. Porque yo soy herido. Porque estoy lastimado. Porque no ha sanado. Porque no he perdonado. Porque no he pedido perdón. No puedo ser, no puede, no, el fruto del Espíritu Santo en mí no puede dar fruto porque sigo yo gobernando mi corazón desde mi dolor. Pero cuando tenemos identidad, vamos por encima del dolor, del sufrimiento, de todo lo que me hicieron, ni de lo que no me hicieron, ni de lo que me dieron, ni de lo que no me dieron. Voy por encima. Dios no solo cambia pensamientos. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo. En 1998 yo le pedí a Dios un corazón nuevo. Le dije, este corazón está muy dolido. Me lastimaron mucho en mi niñez. Tuve que tomar una identidad de violencia, de enojo, de agresividad, para poder sobrevivir en la vida. Mi corazón no sirve. Necesito que lo cambies. Y Él me lo cambió. Por eso seguí hasta aquí. Porque Él puso un corazón, como dice su palabra, de carne. En el que Él puede reinar y en el que Él puede dirigirme y en el que Él puede ser mi Señor, no solamente mi Salvador. Camina en procesos pequeños. Aquí viene cómo hacerlo. Camina en procesos pequeños, pero constantes. Así como el cerebro necesita señales de avance, la fe crece con obediencias diarias, sencillas, pequeñas, pero constantes, perseverantes. Todos los días doy un pasito, pero avanzo, no me detengo. Si hoy no lo hice a la hora que yo había pensado, lo hago en la mediodía y lo hago en la noche, a la hora que sea, pero lo hago. El justo vivirá por fe. Romanos 1:17. Cuando yo leía el justo vivirá por fe, pensaba que era enfrentar todas las situaciones de la vida con fe. Pero no siempre estamos frente a las luchas. Vivir por fe es rendir nuestra vida a Jesucristo. Hace un tiempo me decía Gerardo y Yevir que cuando iban a compartir la comida a Vargas, se multiplicaban. Y dije, pues yo quiero ver eso. ¿No?
Ya que estábamos ahí, todos pusieron sus viandas, todos pusieron de eso y empezamos a comer y a comer y a comer. Y yo estaba atento a ver en qué momento surgía el milagro y no sé en qué momento me distraje. Cuando vi, ya todos estaban satisfechos y las viandas seguían llenas. No me di cuenta qué me las pasó, pero pasó. Entonces, Dios está al cuidado de nosotros. Necesitamos vivir por fe. No sé cuál sea tu situación. No sé por lo que estés pasando, pero rinde tu identidad, tu corazón y tu mente a Jesucristo, que Él lo va a hacer. Cuán felices son los que hayan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian la aridez en un manantial al llenar las lluvias los estanques. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Salmo 84, del 5 al 7. Cuando hacemos cosas pequeñas, el cerebro se da cuenta que estamos ganando y empieza a avanzar y empieza a motivarse y empieza a alentarnos y empieza a hacer las cosas. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Ese es un proceso, les dije, que va pasando poco a poco. Si yo no estoy leyendo mi Biblia y yo decido leer un capítulo, que me va a costar 5 minutos, tal vez 10 minutos, pero lo hago todos los días. Esa pequeña victoria de ganarle o de darle a Dios 10 minutos de mi lectura bíblica, de 24 horas del día, darle 10 minutos a Dios, empieza a marcar diferencia en mi vida. Y mi cerebro lo registra, y mi corazón también. Y en lugar de levantarme a las 6 o a las 7, decido levantarme 5 minutos antes. Bueno, 10 minutos. Pero cuando nos levantamos, primero vamos al baño y luego regresamos. Y esos 5 minutos se los dedico a Dios. Y el cerebro lo registra como éxito. Y empieza a darnos identidad. Y empieza a alimentar nuestra fe. Y empieza a eliminar las emociones y los sentimientos de rechazo, de culpa, de miedo, de trastornos, por esos pequeños avances. Yo empecé así. Y cuando lo hacía 15 minutos, leo un libro que dice que tenía que ser 1 hora. Dije yo, son 1 hora. ¿Qué hago en 1 hora? Si oro en 5 minutos, ya no sé qué decir, ¿no? Mi oración era tipo Miss Universo. Oraba por la paz del mundo. Y ya. Entonces, me entrené, porque primero había que entrenarse. Conseguí un tapete que no estuviera muy duro para poder estar arrodillado en posición frente al piso. Los primeros minutos me empezó a doler el cuello y los hombros y la cadera y las rodillas. Pero aquí no me levanto, aquí está mi reloj. Ahí está lloviendo hasta que se cumpla 1 hora. No me levanto. Y cambié el tapete como 3 veces porque las rodillas se me hacían, se me lastimaban las rodillas y el cuello y todo, hasta que finalmente, después de unas semanas, pude estar en esa posición durante 1 hora. El problema, ¿y ahora qué le digo? Durante 1 hora. Fui con mi pastor y hoy, ¿qué hago en 1 hora? Dile que lo ames. Digo, así nada más. Entonces, durante 1 hora lo así que lo amo. Sí, ¿qué tiene? Dije, bueno, no me convenció, pero dije, bueno. Entonces me acordé que los seres vivientes que están alrededor del trono de Dios llevan una eternidad diciéndole a Dios, santo, santo, y Él no se aburre de escucharlos.
Y ya, pues yo le puedo decir 1 hora que lo amo, sin problema. Conforme avancé en mi decisión de orar 1 hora, el Espíritu Santo me empezó a motivar situaciones, personas, me enseñó la palabra, me mostró, pero primero fue mi decisión, mi identidad, mi deseo de hacer las cosas mejor cada día, pero poco a poco. Hoy es tiempo de avanzar, hermanos. La fe no está detenida porque Dios haya fallado. Está detenida porque Dios no ha sido completamente establecido en nuestros corazones. Jesús sigue preguntando hoy en día, ¿quién creéis que puedo hacer esto? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la que estás viviendo? ¿Cuáles son esos traumas de la niñez o de la juventud o que están ahí en tu corazón? Si tú crees que Él puede hacerlo, Él lo va a hacer. Conforme a tu fe, te será hecho. El problema entonces es si confiamos que Cristo lo puede hacer. Porque si yo confío por fe que Él lo puede hacer, entonces me toca el segundo paso, es actuar conforme a esa fe y conforme a esa confianza. Y Jesús sigue tocando nuestras vidas, esperando una respuesta sincera de nosotros. Cuando en Apocalipsis 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién se levanta de la comodidad de la cama, del asiento, de la televisión, para abrirle y decirle, pasa, vamos a trabajar? Hoy el Espíritu Santo nos ha llevado a una verdad sencilla, pero profundamente confortadora. La fe no se detiene por falta de promesas, sino por falta de rendición, de rendirnos completamente a nuestro Señor. Entonces no te pido que te esfuerces más, sino que te rindas mejor. No más o no menos, de mejor forma. Entreguemos todas esas áreas de nuestras vidas. No sabemos a veces de dónde nació el problema, en qué momento algo sucedió, en qué momento algo dio un giro a mi vida. A veces no lo sé, pero Él sí lo sabe. Por eso David decía, examina mi corazón, pésalo y dime si hay caminos de perversidad en él. Pruébalo para que conozca yo mis pensamientos. A veces necesitamos entrar otra vez al alfarero para que nos reconstruya. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aunque parece este versículo que todos lo conocemos y que es muy redundante, pero aquí estamos hablando de que confesar con nuestra boca que Jesús es mi Señor. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Él dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Y hay que confesarlo todos los días. Y hay que traerlo pegado a nosotros para que no se nos olvide. Cristo no vino solo a perdonar pecados, sino a sanar corazones, restaurar nuestra identidad. Ya no somos seres humanos de segunda ni apartados de Dios. Somos, por gracia, también hijos de Dios, como también lo es Israel. Somos igualitos en ese sentido. Retomemos esa identidad y sobre todo vino a hacer avanzar la fe en nosotros. Porque nosotros tenemos el mensaje de reconciliación y las buenas nuevas del Evangelio y nos toca a nosotros enseñarlas. Dios no ha cambiado, su palabra no ha perdido poder, sus promesas siguen siendo en Él sí y en Él amén. Segunda de Corintios
1:20. Y no tan solo sus promesas no han cambiado, sino también siguen vigentes hasta el día de hoy. Lo que él prometió hace 2000 años a Pedro y a Pablo y a los apóstoles, a Lucas, Marcos, y a Mateo y a Juan y a Santiago, siguen igual hasta el día de hoy. Él no las va a cambiar. Jesús nunca preguntó cuánto sabían de los discípulos, ni qué sentían, ni cuántas heridas cargaban. Jesús preguntó algo muy profundo que hoy nos pregunta a nosotros. ¿Y quién dices tú que soy yo? Y que tu respuesta te dé identidad, te dé fortaleza y haga crecer tu fe. Y que te permita caminar en la vida con esa decisión. Amén. Dios te bendiga.